a destruir de la manera más bella. Y cuando se vaya, finalmente entenderás por qué los huracanes tienen nombres de personas. Todo comienza con Haruki Shiga, un estudiante de secundaria que en un día cualquiera esperaba en el hospital para que le retiraran los puntos de una apendicectomía. Mientras aguardaba, notó un diario abandonado en una de las sillas cercanas. Intrigado, se acercó y sin poder resistir la curiosidad, comenzó a leerlo. El diario hablaba sobre la muerte y una extraña enfermedad pancreática. De repente, una joven apareció y con preocupación le dijo que era suyo. Haruki se lo entregó en silencio y volvió a su asiento. Ansiosa, la chica le preguntó si lo había leído y le explicó que lo usaba como un registro personal titulado Viviendo con la muerte. Confesó que había comenzado a escribir en él tras ser diagnosticada con la enfermedad. Al notar la calma de Haruki, se apresuró a aclarar que no bromeaba con algo tan serio. Con un semblante triste, le reveló que su páncreas había dejado de funcionar y que pronto moriría. Haruki, sereno, solo respondió que lo entendía. Su indiferencia la sorprendió tanto que, en lugar de entristecerse, comenzó a reír por lo absurda que le parecía la situación. Cuando llamaron a Haruki para su consulta, se despidió sin más. De regreso a casa, se encontró nuevamente con la joven, quien se presentó como Sakura Yamauchi. Ella lo esperaba para acompañarlo y, durante el trayecto, le preguntó si se conocían, pues le resultaba familiar. Sakura comenzó a hacerle preguntas sobre su vida, pero Haruki, apurado por tomar el tren, se despidió. Sin embargo, ella siguió caminando a su lado y le pidió un favor antes de separarse, que guardara en secreto su enfermedad en la escuela. Haruki aceptó sin darle importancia, asegurando que no tenía a quién contárselo. Esto preocupó a Sakura, quien con una sonrisa le prometió que pasaría el resto de su vida con él. Incomodado, Haruki le dijo que no era necesario, que debía vivir como quisiera. Tras esa breve conversación se separaron, dejándolo pensativo y convencido de que no volverían a verse. Una semana después, Haruki descubrió que Sakura se había ofrecido como voluntaria para trabajar en la biblioteca con él. No le emocionó la noticia y notó que a Sakura tampoco le interesaba el trabajo. Al preguntarle por qué estaba allí, ella respondió que no lo sabía. Haruki le sugirió que no debería pasar su corta vida en la biblioteca, sino estar con su primer amor, viajar o encontrar un buen lugar para morir. Sakura, entre risas, admitió que tenía razón, pero le devolvió la pregunta. ¿Acaso él también tenía cosas que hacer antes de morir? Haruki no negó la posibilidad, lo que llevó a Sakura a darle una valiosa lección. Le recordó que, al igual que ella, él también podría morir en cualquier momento sin saberlo, por lo que cada día valía lo mismo que cualquier otro. Por esa razón consideraba valioso divertirse haciendo cosas normales, como pasar tiempo en la biblioteca con él. Sakura, emocionada por la reacción de Haruki, mencionó que estaba haciendo una lista de deseos en su diario, cosas que quería hacer antes de morir. Luego le pidió un favor, preguntándole si tenía planes después de clases. Haruki respondió que no, pero Sakura insistió, recordándole que él mismo le había dicho que viviera como quisiera. Ahora ella quería que la acompañara a salir. Uno de los elementos en aquella lista era disfrutar de una comida de yakiniku en compañía. Haruki le mencionó a Sakura que bien podría haber realizado esa actividad con su familia. Sin embargo, ella desestimó el comentario y le sirvió más comida, explicando que se trataba de mollejas, incluso páncreas. Mientras comían, Sakura de manera repentina comentó que no deseaba ser incinerada. Sorprendido, Haruki se detuvo en seco y le pidió que evitara tocar esos temas mientras disfrutaban de la comida. Aprovechando la situación, Sakura bromeó diciendo que, si él lo deseaba, incluso podría comerse su páncreas. Añadió que había investigado sobre una religión extranjera que creía que si alguien consumía el cuerpo de otra persona, su alma viviría dentro de quien la comiera. Siguiendo la broma, Haruki respondió que preferiría no hacerlo, pues el alma de Sakura podría hacer un ruido constante para él. A medida que se conocían mejor, Sakura descubrió que uno de los pasatiempos de Haruki consistía en tratar de adivinar lo que los demás pensaban sobre él. Haruki comentó que creía que todos en la escuela lo veían como el típico chico aburrido que no hacía nada interesante. Por eso no le interesaban las personas, sabiendo que ellas tampoco mostraban un interés significativo en él. Al finalizar la comida, mientras caminaban juntos, Sakura comentó que era un día hermoso y que le gustaría morir en un día así. Sin embargo, su calma se vio interrumpida por los fuertes gritos de un hombre que había atropellado a una anciana con su bicicleta. El sujeto exigía dinero para limpiar su ropa en la tintorería. Una empleada
empleada de una tienda cercana intervino, señalando que la culpa no era de la anciana. Sin embargo, el hombre desvió su agresión hacia ella gritándole por haberse entrometido. Haruki le sugirió a Sakura que se marcharan, pero ella, incapaz de tolerar la injusticia, decidió intervenir. Enfrentó al acosador acusándolo de ser el responsable, ya que las bicicletas no estaban permitidas en el área comercial. El hombre, lleno de ira, agarró a Sakura por el cuello de la camisa y la amenazó con golpearla. Calmadamente, ella le advirtió que había numerosos testigos alrededor. Los comerciantes, indignados, se acercaron para apoyarla. El alboroto atrajo a la policía, dejando al agresor sin opciones. En medio de la confusión, Sakura aprovechó para darle una patada en la entrepierna, provocando la risa de la multitud, que desaprobaba su comportamiento. Finalmente, la policía intervino y detuvo al hombre junto con su compañero, pero Sakura salió corriendo, llevándose a Haruki consigo. Una vez a salvo, él le preguntó qué la había motivado a actuar de esa manera. Con una sonrisa, ella simplemente respondió que podía hacer cualquier cosa si su vida dependía de ello. Al día siguiente, al llegar al salón, todos los miraban y murmuraban. Las amigas de Sakura, curiosas, le preguntaron sobre su relación con aquel tipo, sugiriendo que merecía estar con alguien más popular y atractivo, como el presidente de la clase. Luego, un compañero se acercó a Haruki y le preguntó si eran cercanos, ya que alguien los había visto juntos el día anterior, pero Haruki negó cualquier vínculo especial. Sakura fue a la biblioteca para hablar con Haruki sobre otro deseo de su lista, pero él se negó, no queriendo hacer el ridículo nuevamente. Ella le reprochó por negar ser su amigo frente a los demás, a lo que él respondió que no quería que las personas se metieran en su vida. La respuesta la dejó herida, mientras Haruki pensaba que debía agradecerle por guardar su secreto y reconocía que eran polos opuestos. Más tarde fueron a una cafetería a degustar postres y tuvieron una conversación amena, aunque una de las amigas de Sakura intentó averiguar sobre su relación de manera ruda. Sakura se disculpó diciendo que esperaba que él y Kyoko se llevaran bien más adelante. Después decidieron que sería una buena idea ir a la playa para disfrutar del atardecer. Mientras caminaban hacia allí, Haruki sintió curiosidad por el hecho de que Sakura no le había contado a sus amigos, especialmente a su mejor amiga, sobre su enfermedad. Ella le explicó que prefería no hacerlo, ya que no quería verlos tristes. Inquieto, Haruki le preguntó a Sakura si realmente estaba muriendo. Ella, sin perder su sonrisa, le confirmó la triste verdad. Le agradeció por ser la única persona con la que podía hablar abiertamente, ya que él le brindaba una sensación de normalidad, mientras los médicos le daban la cruda realidad y su familia exageraba, haciéndole creer que todo estaba bien. Ella prefería no compartirlo con los demás. Después de clases, el teléfono de Haruki se llenó de mensajes de Sakura, quien le preguntaba si podía acompañarla en un viaje en tren durante el descanso de 2 días. Haruki le sugirió que deberían ir a algún lugar que siempre hubiera deseado visitar antes de morir. Finalmente llegó el esperado viaje y durante el trayecto Sakura le confesó que había dicho a sus padres que estaría con Kyoko para ocultar que ese viaje era uno de sus últimos deseos. Luego le preguntó a Haruki cómo había conseguido que sus padres lo dejaran acompañarla. Él explicó que siempre les decía que tenía amigos para evitar preocupaciones y que más tarde les llamaría para decirles que se quedaría en casa de uno de ellos. Sakura, con algo de tristeza, comentó que eso era horrible, pero él solo se encogió de hombros. Sakura escribió en su diario sobre Haruki y él, incómodo, le pidió que no lo hiciera, temeroso de que sus padres o amigos pudieran entrometerse o criticarlo tras su muerte. Sin embargo, ella ignoró su solicitud y, en lugar de eso, le preguntó por su primer nombre. El ruido del tren impidió que él pudiera responder con claridad. Al llegar a su destino, recorrieron tiendas y diferentes lugares de comida mientras su relación se fortalecía de manera significativa. Al llegar al hotel, se dieron cuenta de que hubo un error con la reserva, por lo que terminaron compartiendo el mismo cuarto. Sakura, disculpándose, fue a tomar un baño, pero olvidó su jabón facial, así que le pidió a Haruki que se lo trajera, lo que lo dejó profundamente avergonzado. Después de cambiarse, Sakura le dijo que había comprado algunas cosas, incluido alcohol. Decidieron jugar a las cartas con una regla. Quien ganara podría hacerle una pregunta de verdad o reto al perdedor. Sakura ganó primero y, para evitar problemas, Haruki eligió verdad. Ella le preguntó quién creía que era la persona más linda de la clase. Tras dudar un momento, él respondió, dejando a Sakura pensativa sobre el tipo de mujer que le gustaba. Sakura siguió ganando y sus preguntas se volvieron más desafiantes. Cuando fue el turno de Haruki, aprovechó para conocerla mejor, preguntándole sobre su niñez, sus hobbies y su experiencia más feliz, que fue conocerlo a él. La más triste fue descubrir que estaba muriendo. Sakura ganó otra ronda y le dio a Haruki 2 opciones: decir 3 cosas lindas sobre ella o llevarla en brazos hasta la cama. Su vergüenza le
impidió responder, por lo que terminó cediendo al reto. En la última ronda, ella le preguntó qué haría si le confesara que tenía miedo de morir. Al haber visto la gran cantidad de medicamentos en su maletín y sentirse triste por ello, decidió no responder y eligió el reto. Este fue dormir junto a ella esa noche, sin reproches. El amanecer trajo llamadas insistentes de Kyoko, que despertaron a Sakura. Estaba molesta porque los padres de Sakura la habían llamado y tuvo que encubrirla. Sakura le prometió explicarle todo más tarde, asegurándole que no estaba sola. Sin embargo, Kyoko, imaginando con quién estaba, se enfadó aún más. De regreso, antes de que Haruki bajara del tren, Sakura le preguntó si se había divertido. Para su sorpresa, él sonrió genuinamente por primera vez y afirmó que sí, dejándola desconcertada. El fin de semana terminó y la rutina continuó. Kyoko buscó a Haruki y lo amenazó, advirtiéndole que si lastimaba a Sakura, ella misma se encargaría de él. En la biblioteca, Sakura confesó que no disfrutaba leer, aunque su libro favorito desde niña era El Principito. Al saber que Haruki nunca lo había leído, lo invitó a su casa para prestárselo. Pasaron el tiempo jugando videojuegos y conversando. En medio de la charla, Sakura le sugirió que hiciera más amigos o consiguiera una novia, y para su sorpresa, él admitió que le gustaría. Entonces, lanzó una pregunta inesperada: si nunca la querría a ella como novia. Haruki quedó pasmado y le pidió que repitiera la pregunta, pero Sakura solo dijo que quería asegurarse. Él respondió que no lo haría, lo cual ella consideró un alivio. Molesto por su actitud, Haruki recogió sus cosas y pidió el libro para irse. Mientras lo buscaba, ella lo abrazó por detrás y le susurró que era otro de sus deseos, incluyendo hacer cosas indebidas con alguien que no le gustara. Luego lo giró para quedar frente a él, insinuando que lo besaría. Haruki, sorprendido, no se resistió, pero Sakura se apartó riendo, diciendo que solo era una broma. En un impulso, Haruki se abalanzó sobre ella, inmovilizándola en la cama. Sakura intentaba zafarse, pidiéndole que se detuviera, pero él no reaccionaba. Solo al ver las lágrimas en su rostro recobró la razón. Sobrecogido, se apartó rápidamente y salió apresurado de la casa. Mientras caminaba por el vecindario, Haruki se encontró con el presidente de la clase, quien, con un tono sospechoso, le preguntó qué hacía allí, claramente intuyendo la razón. Sin rodeos, le cuestionó sobre su relación con Sakura y cómo alguien como él podía estar cerca de ella. Haruki, manteniendo la calma, respondió con un consejo directo. Le dijo que a Sakura no le gustaban los chicos que no aceptaban un no por respuesta, aludiendo claramente a su exnovio. Esto enfureció al presidente, que, al revelarse como ese ex, reaccionó violentamente, propinándole un fuerte puñetazo que tiró a Haruki al suelo. En ese momento, Sakura apareció en la escena. Al ver lo que ocurría, se apresuró a acercarse a Haruki, ignorando al presidente, quien intentó justificarse alegando que solo quería protegerla de un supuesto acosador. Sin embargo, ella lo interrumpió con furia, gritándole que no era así y cuestionándole si se creía mejor que los demás. Su enérgica reacción hizo que el presidente, avergonzado y derrotado, se retirara del lugar. Haruki seguía en el suelo, lamentándose por haberse acercado a Sakura y haber terminado en esa situación. Afligido, le dijo que en lugar de estar con alguien como él, debería estar con Kyoko o con alguien que se preocupara más por ella, recalcando que su encuentro en el hospital solo había sido una coincidencia. Sakura, firme, lo contradijo, asegurándole que nada era una coincidencia. Cada persona está donde está debido a las decisiones que ha tomado. Con voz clara, afirmó que su encuentro no fue cosa del destino, sino el resultado de las elecciones que ambos hicieron. Haruki, aún abatido, insistió en que no podía hacer nada por ella, sin importar lo que pasara. Sakura negó sus palabras, asegurándole que eso no era cierto. Se disculpó sinceramente por la broma anterior y, con su calidez habitual, le pidió que regresaran a su casa para que pudiera cambiarse y curar sus heridas. Haruki le confesó que le tomaría tiempo leer el libro debido a otros pendientes, pero Sakura le aseguró que no había prisa. Podía devolvérselo en un año, recordándole su acuerdo de llevarse bien hasta que ella muriera. Los días pasaron y continuaron cumpliendo los deseos de la lista de Sakura. Sin embargo, la cruda realidad de su enfermedad se hizo presente cuando fue hospitalizada de repente. Haruki, preocupado, la visitó y la encontró tan radiante como siempre. Sakura explicó que la habían internado solo porque uno de sus números estaba fuera de lugar, pero se sentía bien. Sakura propuso jugar una vez más a verdad o reto, aceptando Haruki el desafío. En esta ocasión, él resultó vencedor, por lo que la joven se ofreció a responder cualquier pregunta que él
él deseara formular. Haruki, después de reflexionar un momento, le preguntó qué significaba vivir para ella. Ella, tras una breve pausa, respondió que vivir significaba establecer vínculos con los demás, prestar atención, cuidar, amar, odiar, divertirse juntos e incluso sostenerse de la mano. Explicó que todo aquello definía la esencia de la vida. Estando completamente solo, no era posible afirmar que alguien realmente vivía. El sentido de la vida, aseguró, residía en esa conexión con otros. Su existencia adquiría significado porque podía relacionarse, tocar y compartir momentos con quienes la rodeaban. Afirmó que todo ello era el resultado de elecciones mutuas y conscientes, el decidir vivir en el aquí y ahora. Las palabras de Sakura sorprendieron a Haruki, quien le agradeció sinceramente por su valiosa reflexión. Conmovida, Sakura lo abrazó cálidamente, dejándolo desconcertado por el gesto inesperado. Justo entonces apareció Kyoko, quien había estado escuchando desde afuera y parecía lista para reprenderlos. Sin perder tiempo, Sakura abrazó a su amiga para calmarla, evitando un enfrentamiento, mientras Haruki se retiraba discretamente. La estancia de Sakura en el hospital se extendió por 2 semanas más. Preocupado por la situación y motivado por el temor a lo desconocido, Haruki sintió la necesidad de confesar sus sentimientos. Sin embargo, Sakura tenía otros planes ese día y lo llevó a un mirador apartado, asegurándole que había una razón importante para hacerlo. Haruki le mencionó que había estado actuando de manera extraña últimamente y, preocupado, le preguntó si moriría pronto. Sakura, sonriendo tranquilamente, le aseguró que no debía preocuparse y que cuando llegara el momento se lo diría. Mientras observaban los fuegos artificiales, disfrutando de un cálido abrazo y de la promesa de visitar la playa después de que ella fuera dada de alta, Haruki no pudo evitar sentir un mal presagio. Sin embargo, decidió confiar en que sus temores no eran reales. Varios días después, Sakura finalmente pudo dejar el hospital. Emocionada, invitó a Haruki a comer. Mientras se dirigía al lugar del encuentro, él se encontró con aquel compañero de clase que en su momento le había ofrecido una goma de mascar. El joven jugaba con sus hermanos pequeños y la escena movió algo en su interior. De repente ya no le parecía una mala persona. En ese momento aceptó la goma de mascar que le ofrecía. En sus pensamientos, Haruki se dio cuenta de que había experimentado un cambio positivo. Ya no era tan escéptico respecto a las opiniones de los demás ni tan indiferente hacia ellos. Reconoció que este cambio no había sido casual, sino que él había decidido dar el paso hacia una nueva forma de vivir. Ya no se aferraba a la idea de la muerte, sino que aceptaba la invitación de Sakura para caminar a su lado y disfrutar de lo que la vida aún le ofrecía. Aceptó que Sakura era una persona excepcional, completamente diferente a él, y probablemente deseaba ser como ella. Quería aprender a reconocer a los demás, ser reconocido, amar y ser amado, y ser una persona abierta al mundo y a las relaciones, tal como ella lo era. Preocupado por la tardanza de Sakura, le había escrito un mensaje en el que inicialmente pensó en pedirle una página de su libro, pero al final decidió escribir "Quiero comerme tu páncreas". Sin embargo, ella nunca apareció en su encuentro y las horas pasaban sin recibir noticias. La preocupación de Haruki crecía mientras el silencio persistía. Ya en casa seguía inquieto por su ausencia cuando su madre, que veía las noticias, le alertó sobre un caso reciente. Una joven había sido asesinada de una puñalada en el pecho. Al escuchar los detalles, Haruki se paralizó. La víctima era Yamauchi Sakura. El perpetrador ya había sido arrestado y declarado culpable. La noticia lo golpeó con una intensidad devastadora. La ansiedad, el miedo y una profunda tristeza lo invadieron. El sentimiento de impotencia lo consumió mientras su mente luchaba por procesar el dolor de la pérdida. El funeral se llevó a cabo con la presencia de sus compañeros y amigos, todos profundamente afectados por su partida. Pasaron 10 días desde su muerte y Haruki, sumido en una profunda depresión, finalmente encontró la fuerza para aceptar la realidad. Decidió enfrentar sus sentimientos y darle un cierre adecuado a todo lo vivido. Su madre le entregó un sobre de ofrenda para que lo hiciera de manera respetuosa. Al llegar a la casa de la familia Yamauchi y en un momento íntimo confesó a la madre de Sakura cuánto ella había hecho por él. También le reveló que sabía sobre su enfermedad, pues ella se lo había contado en confianza, pero nunca dijo nada porque entendía que no quería que los demás lo supieran. La madre de Sakura, sorprendida por la revelación de Haruki, se sintió aliviada al saber que él era la persona de quien su hija tanto hablaba. Cuando le pidió el diario, se lo entregó con serenidad, asegurándole que Sakura había dejado instrucciones claras de que debía ser para él. También mencionó que, aunque no asistió al funeral, sabía que vendría por el diario. Haruki pasó página tras página, leyendo los pensamientos más profundos de Sakura desde el día que se conocieron. Ella había notado su desconfianza y soledad, pero con el tiempo descubrió su lado cálido
cálido y divertido. Relataba cuánto disfrutaba su tiempo juntos, compartiendo risas y momentos difíciles como su estancia en el hospital y el miedo constante que sentía, aunque intentara ocultarlo. El encuentro bajo los fuegos artificiales fue un momento de felicidad en medio del dolor. En su último relato hablaba de la emoción de recibir el alta y la promesa de aprovechar al máximo su tiempo restante. Al llegar al final de la página, Haruki se dio cuenta de que no había más. La madre de Sakura le pidió que buscara mejor, revelándole que su hija le había dejado una carta personal. En ella, Sakura le explicaba que no escribió su nombre en el diario porque él se lo pidió, pero ahora el libro le pertenecía. Había dejado mensajes para varias personas y dependía de Haruki si quería compartirlos. También confesaba que incluso antes de conocerse ya sentía curiosidad por él. Para ella, ambos eran como el yin y el yang y se sentía agradecida de que se hubieran acercado. En su reflexión más profunda, admitía que a veces se preguntó si estaba enamorada de él. Sin embargo, su relación no podía definirse fácilmente como amor o amistad. En uno de sus juegos de verdad o reto, Sakura quiso preguntarle por qué nunca decía su nombre. Pensaba que tal vez temía perderla al adivinar lo que los demás pensaban de él. En su carta le pedía que, si tenía razón, dejara una ofrenda en su altar. Sakura admiraba la autenticidad de Haruki, algo que ella sentía no haber logrado. Reconoció que él descubrió su propio valor y le agradeció por ayudarla a encontrarse a sí misma. Sentía que tal vez había pasado 17 años esperándolo, como las flores de cerezo esperan la primavera. Al final de la carta escribió la misma frase que Haruki le había enviado: "Quiero comerme tu páncreas", demostrando que lo había leído. Abrumado, Haruki rompió en llanto, pero también sintió gratitud por haberla conocido. Haruki buscó a Kyoko, quien lo reprendió por no ir al funeral. Al contarle sobre la enfermedad de Sakura, ella se enfureció al saber que él lo supo y no ella. Le entregó la nota de Sakura y al leerla, Kyoko lloró y le dijo que jamás lo perdonaría. Cuando salió del café, Haruki corrió tras ella pidiéndole que si algún día lo hacía, le gustaría ser su amigo. Con eso finaliza esta historia.